estas semanas. Bueno, ¿por qué sube el riesgo país? Porque la Argentina ya hay varios informes, incluidos del fondo, que presentan dudas respecto a la sustentabilidad del programa económico. No. Por eso... Creo que quienes estamos preocupados por la recuperación tiene que ver con toda la economía doméstica. Lo que le preocupa al gobierno y a Caputo es que se pueda llegar a su plan, que es el 2-2-2, ese 2% de inflación, 2% de Kroll-Impeg, esas evaluaciones diarias, y el 2% de tasa de interés, y eso es lo que empieza a crujir. Hay cuestiones en relación a que ya pasó el primer semestre de gobierno y ciertos límites que tienen que ver con mantener el superávit fiscal, con mantener, poder ir liberando los controles cambiarios y poder llegar efectivamente a ese 2% de inflación mensual, que parece cada vez más difícil y eso hace que pierda los apoyos que tuvo durante todo este tiempo. Entonces creo que está preocupado en ese sentido, no tanto por la recuperación, pero eso sí pospone la recuperación para el poder adquisitivo, para los salarios, para esa reducción de precios, al fin y al cabo. Estamos en un país donde gran parte de la actividad se explica por el mercado interno, con lo cual cuando nosotros vemos todos los números que veíamos recién, sabemos que eso después termina pegando en la industria. No hay un esquema de exportación que permita suplantar con mercados afuera lo que dejan de consumir los argentinos adentro. Por eso se habla un poco de una rueda en la cual cae el consumo, cae la industria, se pierde empleo. Cae la recaudación en el medio. La recaudación, sigue cayendo el consumo, sigue cayendo la industria. Y ahí hasta que no haya una intervención del Estado para frenar ese ciclo, el ciclo puede seguir y seguir y seguir, ¿no es cierto? Pero ahí yo tengo una adenda, ¿eh? El Estado intervino para generar la recesión. Sí, no es que la recesión se genera de manera espontánea. El Estado ya intervino. Y lo que vos estabas describiendo y Cande estaban describiendo recién, es una acción deliberada. Es una consecuencia de acciones deliberadas. No es un síntoma, es un objetivo deseado para bajar los precios. Ese es un objetivo en el camino de un objetivo final que, bueno, cada cual se traza, cada cual me refiero a los integrantes del gobierno. Por ejemplo, el objetivo final de Caputo es hacer lo mismo que hace siempre, conseguir una carterita de guita. Ahora, en una de esas lo bolsiquea al Fondo Monetario con esos 8.000 millones, otra vez. Pero si me dijeron en la puerta del fondo estaba el cartel que decía hombre que roba queso cremoso, con la cara de Caputo. Ya está, ya lo bolsiqueó. Claro, pero ahí hay que ver también... Hay que ver cuándo llegaría eso también, si efectivamente y si llega. no, en el mientras tanto está bolsiqueando otros organismos internacionales, sea el PNUD, el Banco Mundial, o sea... Pero son vueltos para la cartera de Caputo. Él necesita una carterita de 8, 9, 10.000 millones, porque más o menos ese es el dinero que comprometió a quienes apostaron a la timba en pesos que él les propuso. Y que ahora se quieren ir y están demandando los dólares que el central no tiene, y es lo que provoca la tensión cambiaria que vemos a diario. Bueno, lo vimos muy claramente, muy nítidamente el miércoles, el último día hábil, con esa compra a récord, esa venta récord de dólares para sostener el tipo de cambio. Ahora, eso me parece lo más preocupante, ¿no? Sí. Porque es que todo es el mismo proceso, pero ojo que el interés de Caputo no es el mismo que el de Sturzenegger, y el de Sturzenegger no es el mismo que el de Milei, y el de Milei no es el mismo que el de Karina Milei. Quizá esos dos son los que más se parecen entre sí, pero a Milei solo le interesa el reconocimiento internacional, está otra vez de gira por Europa. Reconocimiento vacío, porque la verdad es que no hay que reconocerle si todos los índices del país son un desastre. Que hay que premiar, ¿no? Los premios que están reciben. premiando su propia presencia, digamos. Sí, ¿cuál es el ancla en términos del programa económico? Que es el ancla fiscal, por un lado, nuestros salarios, por el otro, y la motosierra que viene haciendo en la parte fiscal, con los jubilados y Pero con por lo la menos los obra primeros pública. meses podían decir estamos juntando dólares, ¿no? Estaban recuperando dólares, estaban comprando, más allá de todas las maniobras que hacen, que no le pagan a uno, que no le pagan al otro. Pero ahora ni siquiera, que es el momento de juntar los dólares, que se supone que iban a liquidar la cosecha, que estaban esperando desde hacía tiempo, y no están juntando nada. Nada. Y en términos de esto me inflación, parece que se notó esto de la bolsa que pasó ayer en Estados Unidos, ¿no? La Y caída están de otra vez acumulando deuda con las energéticas. Están Sí. otra vez dejando de pagar la deuda con las energéticas, que está volviéndose ya problemático. Por un lado, porque, de nuevo, podés bolsiquearlos una vez, 2 veces, pero en algún momento te cortan el chorro. Pero por otro lado, porque ya todos esos bonos que están poniendo para hacerse cargo de esa deuda están empezando a meter ruido. El Bopreal ya no es esa idea genial que parecía hace 2 o 3 meses, sino que empieza a ser otra bola que se está armando en el horizonte y que puede llegar a meter mucho ruido. Puede meter ruido porque mete volatilidad, ya no es una deuda, todo lo que tiene que ver con LECAPS, pero en general con la deuda en el Tesoro, ya no es una deuda que vos
coordinás con los bancos, como eran las LELIQs. No digo que las LELIQs no fuesen un problema para el balance del Banco Central y para las cuentas públicas de la Argentina, pero vos tenías otras herramientas de coordinación de esa deuda que ahora con el Tesoro no la tenés. Entonces eso abre un escenario de más volatilidad, que obviamente es mejor para el mercado financiero porque se pone más contento, porque tiene la posibilidad de hacerte una corrida, pero le da la posibilidad de hacerte una corrida. Para que se entienda un detalle que creo que no se explicó lo suficiente, parte del operativo que está haciendo económico, financiero más que económico, que está haciendo Milei tiene que ver con transferir las deudas que tenía el Banco Central a las deudas que tiene el Tesoro. Eso lo que significa es que la plata para pagar la deuda externa sale de la misma caja que la plata para pagar las jubilaciones. Antes eran dos cajas separadas, muy interconectadas obviamente, pero separadas, y ahora sale de la misma caja, con lo cual eso, en una economía que puede llegar a tener, como vos decís, una corrida, puede hacer que en algún momento haya que elegir entre entrar en default o pagar las jubilaciones, que era un problema que con el sistema anterior no existía. Y es una de las disputas también entre Caputo y Sturzenegger, porque Sturzenegger fue uno de los creadores de ese instrumento de deuda del Banco Central, y Caputo es más adepto a lo tradicional, que es que el Tesoro se endeude y que le da más herramientas también a los financieros para controlar esa deuda. Porque básicamente el negocio de intermediación, que es el negocio que hace Caputo, está más ligado a ese tipo de negocios que al negocio puerta a puerta del central con el Tesoro. O sea, la colocación del GD35 para Caputo, que es uno de los bonos... Qué mal pensado que sos. No, bueno, pero es que es su negocio. O sea, el negocio que tiene Caputo es justamente el negocio de intermediación. Lo hizo estando él mismo en el Estado, Sí. En su momento, en la época de Macri. Intermedió con su consultora... Lo vimos el otro día, el Día del Padre, subieron una foto con su padre jugando a la Timbeando. timba. Sí, Claro, sí. es su métier. Por eso cuando vos lo convocás a Caputo, sabés que viene con ese combo. Hay quien lo convoca porque considera que eso es una virtud, porque atrae capitales especulativos a corto plazo, y si vos tenés una política relativamente consistente, esos capitales pueden permanecer en el tiempo. Lo que estamos viendo es que en realidad el tiempo de esos capitales en Argentina se acabó. Hay una correlación bastante directa, en los últimos años te diría, de riesgo país y tipo de cambio. Cosa que no pasaba antes. Esto es un fenómeno bastante novedoso. Sube el riesgo país, tensiona el tipo de cambio, caen los ADR, se da más o menos una danza cada vez que ocurre eso. Y es lo que estamos viendo en estas semanas. Bueno, ¿por qué sube el riesgo país? Porque la Argentina ya hay varios informes, incluidos del fondo, que presentan dudas respecto a la sustentabilidad del programa económico. Por eso sube el riesgo país. Todo lo demás es consecuencia. No sé, no logro explicarme por qué, pero viene dándose esta coincidencia. Sube el riesgo país, tensiona el tipo de cambio, caen los ADRs, caen las acciones, lo que veíamos ayer en Wall Street, cae el valor de los bonos, a excepción de un par de bonos que son los que se usan para la fuga, el GD35, el AL30. Y te sumo una arista a eso, también cada vez que se amplía la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, sube el riesgo país porque también se imposibilita esa idea de que va a volver un ciclo de endeudamiento en la Argentina porque hace que sea más difícil y más caro ese ciclo de endeudamiento. El cuestionamiento que hace el fondo al programa económico pasa por dos vías. La sustentabilidad política, lo que hablan ya de hace tiempo de darle sustentabilidad social al programa económico, al ajuste, y la sustentabilidad financiera por el lado de el sostenimiento del tipo de cambio con recursos del Banco Central, lo que vimos esta semana. Situación que el fondo siempre cuestiona, que se usen dólares para contener el valor del peso. Ahora, esos cuestionamientos tienen rasgos mucho más severos en los papers que circulan entre inversores del sector privado, inversores financieros, donde ya se habla incluso de escenario de default, de una Argentina en escenario de default. Eso es lo que empuja el riesgo país, que la elabora una consultora privada o la banca privada, digamos. Entonces, ese escenario es el escenario, iba a decir más temido por Milei, pero yo no sé hasta qué punto a Milei le interesa particularmente las consecuencias de su programa en las mayorías populares. Debiera preocupar, sí, al ecosistema político en su conjunto, porque no hay
respaldo, no hay espalda social para bancar, por ejemplo, un nuevo fogonazo inflacionario. Ujú. Y en medio de todo esto, la interna con Sturzenegger, ¿no? Que ayer se iba a reunir, supuestamente iban a terminar de resolver y no se reunió. Dijeron que se sentía mal el presidente y no se podía reunir con Sturzenegger. Pero se reunió con gobernadores, ¿eh? Sí, ¿Por para qué? eso Viene postergando además esa reunión desde el martes, por lo menos, ¿no? Y La una viene pregunta que postergando. les hago, perdón, ustedes que por ahí conocen más. ¿Por qué Sturzenegger quiere entrar al gobierno? ¿Qué Y- necesidad? Porque por el sueldo no, para llevar adelante sus ideas tampoco. O sea, él está gobernando, Sturzenegger, sin firma y sin nada. Le deben pagar mucho más por afuera. La explicación la acaba de dar Nico. Si entra al gobierno con cargo, tiene que, por ejemplo, explicar su patrimonio y explicar, dar cuenta de sus clientes y todo eso. ¿Por qué va a entrar? Pero no tiene que hacer eso. Sí, tiene. Bueno, tiene Si que entra con hacerlo. rango de ministro, tiene. El que no lo hace, recuerdo Santiago Caputo, que es el otro hombre fuerte del gobierno, como fue contratado bajo una movilidad de asesor que factura, inventaron que no tiene que explicar su patrimonio y lo No, justifican bueno, ahora. Pero si entra Sturzenegger con Sí. cargo, tiene que informar a la Oficina Anticorrupción sus clientes, Es una sus formalidad negocios. para No, esos no es una tipos. Hemos encontrado muchas cosas ahí. Eso es una cosa legal. Si no se puede comer una causa, digo, entrar al gobierno implica poder pasear a futuro por Comodoro Pi. Eso es... Pero sí o sí. Sturzenegger ya tiene experiencia en hacer lo que quiere Y que no le pasa que no le nada, pase digamos. nada. Sabe que está blindado Bueno. en ese aspecto. Debe pensar que la tercera es la vencida. No sé, ¿para qué? Yo pregunto, de verdad. me da la ¿qué sensación necesidad que tiene? su autonomía, como suele ocurrir con las personas que representan intereses, su autonomía es limitada. Sí. Recién Nico decía que hay un problema grande con un sector de las compañías energéticas, que son las eléctricas particularmente. Sí. Pero Sturzenegger representa a ese sector, la diferencia de Caputo que representa a otro sector. Sí, sí, pero por ejemplo, hablando de eléctricas, el primero que salió a decir que va a invertir con el RIGI fue Marcelo Mindlin. Sí. El Va a hombre. ser una inversión que ya iba que ya en realidad lo estaba que- prevista. Lo que estaba pasando. No, esa es Edersa, pero... No, Mindlin No, también Mindlin y también. Eurnequian también. Bueno, a ver, sí, la van a hacer en mejores condiciones. No, lo que van a Pero- hacer es hacer pasar como inversión nueva inversiones que ya estaban previstas. Está bien, pero es una señal política más allá de la inversión. O sea, el tipo que se sienta... Mindlin es el dueño del transporte de la energía en la Argentina. ¿Sí? No es el dueño de Edenor porque la vendió. En sociedad con Caputo, ¿no? En Con- sociedad con... No, pero tiene con el primo Transener. Caputo. Está bien, pero Transener Sí, sí. es el dueño del transporte de la energía por todo el país. O sea, arriba el 90% de la energía va por las líneas de alta tensión que son de Marcelo Mindlin, un hombre muy cercano a Milei. De hecho, tuvieron un acto al principio de gobierno que ustedes recordarán cuando Milei fue al Museo del Holocausto. El principal sponsor o benefactor o Sí. lo que sea del Museo del Holocausto, o uno de los principales es Marcelo Mindlin. Le dijo, bueno, yo banco esto. Ahora, está después en la otra mesa, que es lo que siempre cuenta Cande, de la negociación de Camesa. Camesa, que es la empresa estatal mayorista de energía, que tiene una deuda fenomenal con Mindlin, y le dice, te la voy a pagar en cómodas cuotas, y Mindlin aceptó. Fue el primero, de hecho, que aceptó, si yo no recuerdo mal, la oferta que le hicieron que no le están pagando. O sea, primero O sea, es una el cosa bono compleja. de la E38 que ya se lo pagaron en forma de bono. El tema es que ese bono supuestamente liberaba el resto de los pagos, o sea, lo aceptaban justamente para que le liberen los pagos, un poco coercionados por esa idea, y lo que dicen es, solo me pagaste un tercio de la deuda hasta ahora para no alterar los números de Sí. junio Creo tampoco. que un poco la respuesta a tu pregunta, Ari, en realidad, a ver, ¿por qué Sturzenegger acepta? Me imagino que tiene que ver con esto, con compromisos, pero ¿por qué hay quienes quieren que Sturzenegger esté ahí? Y es que Caputo es un jugador que genera desconfianza en casi todos. Claro. No hay nadie, salvo como la Milei, paloma, ¿no? que ponga las manos por Caputo. Y Milei en su momento hacía todo lo contrario, ahora Sí. confía en él. Entonces, Sturzenegger es más alguien del sistema. Caputo es el tío que va a los caballos el fin de semana y que si le va bien, todos están todos contentos, pero si le va mal, están todos a las puteadas. Ahí me decían que era más como la paloma. Como la paloma. Levanta vuelo y te empieza a cagar. También. Bueno, pero ahí, por eso, la tensión que tiene Caputo con Chirilo, que es el secretario de Energía, explica buena parte de las cosas que estamos comentando acá. Empresas que se empiezan a autonomizar de otras empresas y buscan su propia representación.